También me acompañe Fernando González, él es coordinador nacional de redes sociales progresistas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Y aparte gracias. Especialista, hay que decirlo, en temas educativos. Muchas gracias, buenas noches. Sí coincidimos, ¿no? Especialista en temas educativos, Fernando. Sí, es un área que me gusta Es y un la he área estudiado mucho. Bueno, pues a ver, partamos de ahí. Vaya, es uno de los grandes temas, un tema tal vez central dentro del tema de las campañas, o por lo menos me gustaría que fuera así el tema. Se ha vuelto un tema central de las campañas. Yo creo que ha entrado al debate y ha sido candente el debate sobre el tema educativo. ¿Qué te han parecido las propuestas, lo que escuchas de estos candidatos que van por la silla? ¿Qué te han parecido cada uno? Jaime Rodríguez Calderón, sé que estás informado, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, López Obrador. Me parecen parejas, ¿no? Las propuestas se distinguen en las formas, en los métodos. Creo que la mejor propuesta la tiene Andrés Manuel López Obrador, que es revisar la reforma educativa y regresarle a los docentes el respeto, la dignidad, la posibilidad de construir con ellos un acuerdo mejor estructurado sobre hacia dónde debe ir la educación. No se puede hacer una reforma educativa sin los maestros. Creo yo que lo que planteó el Pacto por México es una reforma que va dirigida exclusivamente a una visión gerencialista de la escuela, y creo que vale la pena retrotraernos un poco y retomar el análisis de lo que queremos. Creo que a los maestros hay que someterlos a un nuevo marco de exigencias, sin duda. Sin embargo, esto no se puede hacer sin discutirlo a fondo con ellos. Eso es lo que yo creo. La verdad es que hemos escuchado distintas posturas sobre muchos temas, específicamente López Obrador, pero siempre ha sido muy claro con el tema de la reforma educativa, derogar la reforma educativa. Te pregunto, Fernando, ¿no hay algo para rescatar dentro de esta reforma educativa? ¿No ves algún tema decir, a ver, no hay que echarla para atrás, hay que revisar ciertos puntos? Yo creo que el problema de la reforma es el contexto y el estado de ánimo que generó. Yo creo que no se está discutiendo la parte técnica, porque todavía la parte técnica tampoco se observa con detenimiento. De alguna manera, la parte técnica ha sido detenida después de lo que sucedió en Nochistlán, Oaxaca. Uf, qué tema. Yo sí creo que hay una marcha atrás en la aplicación de la reforma. O sea, eso fue un punto de quiebre. Yo creo que es un punto de quiebre, un punto de inflexión, porque el planteamiento desde su origen me parece que fue planteado como un antes y un después, y los procesos educativos son dinámicos. Creo que la sociedad invierte mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho consenso político en construir los proyectos educativos, y no puede haber un antes y un después de un gobierno. Sin menoscabo, digamos, de que la reforma tiene aspectos muy relevantes, muy rescatables y significativos, el problema no es ese, el problema es el empaque político de la reforma. Creo yo que ahí es donde está el punto el empaque político de la reforma. Eso hay que retomarlo, creo yo, y creo que hay temas más controvertidos que otros. Por ejemplo, el hecho, todavía no me explico por qué le tengo que decir al docente que lo voy a correr en 12 años, sí, y además le voy a poner un montón de condiciones para que mejore. No, me parece que hay un trasfondo de desdén político hacia el docente cuando tú pones tanto tiempo de por medio y sin embargo se lo dices. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Andrés Manuel López Obrador? He tenido la oportunidad de cruzar algunas ideas con él, y creo que es un hombre razonable, entiende el fenómeno, entiende lo que le duele a los docentes. Creo que es un hombre profundo, ¿no? Y sobre todo me parece que encarna un liderazgo social que en este momento requerimos para hacer esta transformación. Yo te dije el empaque político. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice lo ocurrido el día de ayer, por ejemplo, estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación? Yo creo que es parte de la campaña, parte de... Mira, la Coordinadora es un movimiento muy respetable y tiene distintas vertientes.
Una vertiente de la coordinadora está muy ligada al PRI, particularmente a uno de sus cuadros más relevantes, que es José Murat, el exgobernador de Oaxaca. Entonces no me sorprendería que también se trate de un proceso inducido de activismo político para desprestigiar la lucha de Andrés Manuel López Obrador. La coordinadora tiene movimientos muy respetables, está un movimiento ideológico que hace cuenta que la educación tiene como dos visiones, ¿no? Una muy cargada a la parte sociológica y a la parte de la psicología del desarrollo, muy defendida por la coordinadora, y otra parte muy cargada a la economía y a las neurociencias, que es la parte más contemporánea de la pedagogía. Y esas dos visiones nos mantienen siempre en constante tensión de cómo vamos a exigirle al docente resolver el problema educativo, resolver, digamos, la operación escolar en el aula. Es una buena lectura de la situación de la CENTE. Sí. ¿Qué sucede con el CENTE, con el sindicato? Lo siento extraviado. Yo creo que el CENTE perdió la oportunidad de mantener una visión más integral del modelo educativo y sobre todo del proceso laboral, porque ese es el otro punto. La reforma educativa pone mucho énfasis en cómo mantiene la plaza el docente, pone mucho énfasis en la estabilidad laboral a partir de criterios de evaluación. A eso los maestros les llaman una evaluación punitiva. También hay un detalle que me parece relevante en este fenómeno. A la hora de que pierdes la plaza de base, también pierdes lo que llaman las condiciones generales del trabajo o el contrato colectivo. Y cuando esas cosas no existen, los docentes entran a un modelo de regulación laboral nuevo, todavía indefinido. Y eso a los docentes los mantiene en la incertidumbre. Okay. El problema de la reforma es que se traduce en incertidumbre y se traduce en conflicto. No es tanto la parte técnica de la educación, que creo que ahí... Que se puede incluso discutir, rescatar. Y podríamos estar de acuerdo prácticamente en todo. Ok, es que suena interesante. Como una persona cercana a la ex lideresa magisterial, Elbester Gordillo, ¿qué has pensado de prácticamente en todos los debates en donde haya un priista, alguien del frente, la figura de Elbester Gordillo se convierte en un catalizador de críticas directas al conectarla con Andrés Manuel López Obrador? Me sorprende. Lo primero que me sucede es que me sorprende. Lo segundo es que trato de explicarlo en el sentido de que es una mujer polémica y que todavía mantiene una enorme influencia en la política del país. Y eso, la verdad, me agrada, porque es una mujer que yo admiro. Y, sin embargo, creo que hay ocasiones en que parece más bien una postura obsesiva o una postura personal. Es como si en el proceso educativo y en el papel que jugó, juega y juega en el futuro la maestra Elbester Gordillo, se concentren aspectos de índole personal. Es como si hubiera emociones más que razones en las posturas. Y creo yo que sí, efectivamente, ella fue producto de una campaña de desprestigio y parecería que quieren utilizarla como un fardo de peso en el crecimiento electoral del candidato puntero. Sin embargo, lo que también observo y con satisfacción es que estas acciones, que inclusive han llegado a los spots, que para mí es inexplicable desde una estrategia política y electoral. ¿Por qué? Porque me parece que no da para lo que se busca. ¿Qué se busca? Yo creo que se busca el desprestigio del candidato que va adelante, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Se busca ligar un desprestigio supuesto de un personaje de la política que entró en un conflicto con el gobierno actual, que terminó presa y que después de una larga lucha jurídica de derechos humanos ha logrado llegar a su casa a reponerse de todos sus males humanos y físicos, y creo que utilizarla como fardo descompone el debate profundo que debería estarse dando
en el debate educativo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella últimamente? Sí, claro, hablo con ella prácticamente todos los días. ¿Ah, sí? ¿Cómo, Sí. cómo ve el asunto electoral? Es un animal político. hay Mira, que ella decirlo. es una persona altamente formada en la política. Perdón. Tiene muchas convicciones sobre la voz colectiva de los docentes. Yo, después de mucho tiempo de analizar el tema, creo que está ahí por defender la voz colectiva del docente y por no aceptar esta dinámica de desaparecer la tradición de la voz colectiva o del sindicalismo magisterial. A mí me parece que la ley del servicio profesional docente desaparece el sindicalismo mexicano magisterial y que ese es un grave defecto de la ley en sí misma. Entonces eso, creo yo, le da a ella pues razones históricas de su oposición y ella lo ve como que la lucha magisterial y la lucha de todos los que creemos en la voz colectiva del docente en un periodo electoral es relevante. Sin embargo, pues se mantiene al margen del proceso porque ella está ocupada en otro tema, ¿no? Que es su situación legal personal. ¿Qué hace Fernando González como coordinador nacional de las redes sociales progresistas? ¿Cómo es el día a día? Ayudo, viajo, voy a los estados, me reúno con diferentes grupos, generalmente docentes, con liderazgos locales y regionales que están construyendo la estructura electoral para defender el voto de Andrés Manuel López Obrador y tratamos de apoyar a los tres partidos de la coalición a través de un movimiento flexible como son las redes sociales progresistas, de dotar de personal calificado y capacitado para defender el voto y para defender las casillas y la lucha política en la que estamos inmersos. Pero si va a ganar José Antonio Meade, decía Armando Ríos Peter. Bueno, es una voz militante que respeto. Una voz militante. Claro, todos tenemos derecho a militar y a creer, inclusive con convicción y más allá de la razón, lo que queramos creer, ¿no? La realidad es necia y termina por imponerse. Fernando González, que sea la primera de muchas pláticas. Muy interesante el perfil de la educación. Es un tema, insisto, fundamental. Hoy, Mexicanos Primero hacía una evaluación de los 4 programas o de los 4 planes educativos de los candidatos. En una escala de 0 a 10, le ponía 2.5 al Bronco, 3.1 a Anaya y ponía empatados a López Obrador con José Antonio Meade con 4.1. O sea, ni de panzazo. Bueno, quizá ellos generalmente tienen una visión muy estricta de los procesos porque no los gestionan, solo los critican. Entonces, hacer educación y administrar educación es un tema muy distinto a solo discutirla y analizarla desde el escritorio. Son opiniones respetables, es una agrupación civil que tiene muchos años participando en el área educativa. Sin embargo, creo que ha excedido en su activismo y me parece que ha llegado la hora de plantearnos un modelo donde todos estemos más convencidos de él. La idea gerencialista de la escuela no nos va a llevar a buen término. Me parece que hay mucho que discutir.